Presenta Handy. Una mano para tu negocio. El Ministerio del Interior presentó este viernes las cifras de delitos del primer trimestre del año y las comparó con 2019, 2020 y 2021. Según los datos oficiales, los homicidios se incrementaron un 33,3% con respecto a los meses de enero, febrero y marzo del año pasado. Nicolás Schiapacase entrenó con el tanque Sisley y habló sobre lo sucedido cuando fue detenido. El arma no iba para ninguna persona, afirmó. El futbolista dijo que no tenía vínculos personales con la barra de Peñarol y negó que financiara pintadas u otras acciones de la hinchada. El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos firmó un nuevo ajuste al convenio colectivo que estaba vigente con incremento salarial del 9,9% retroactivo al 1 de abril. Daniel Diverio, presidente del Zunca, informó que el acuerdo estará vigente hasta el 30 de marzo del año 2023. La Caja de Profesionales aprobó la rebaja salarial de gerentes y funcionarios con excepciones. El directorio de la institución votó por aprobar lo establecido en una resolución del Poder Ejecutivo para topear salarios. El intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, sostuvo que se está haciendo una gran hoguera de una pequeña cenicita tras la sanción al edil de Canelones. Soy un hombre sin pelos en la lengua. Piensan que lo que hizo Orsi, yo no lo he hecho. Con eso les contesto todo, dijo el jefe departamental. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, el gusto de saludarlos, bienvenidos a la edición central de Red Informativa. Vamos a ir rápidamente al desarrollo de los principales temas. Hubo anuncios esta noche desde el Ministerio del Interior, lo adelantábamos en títulos. El ministro Luis Alberto Heber dio cifras de delitos de lo que es el primer trimestre de este año 2022. Se confirmó lo que él había anunciado a través de una percepción que había dicho en su momento, que había un incremento de los asesinatos, y finalmente esto se concreta. Hubo una suba de los homicidios del 33%. Los departamentos donde hubo más hechos de violencia fueron los departamentos de Rivera, Canelones y Montevideo. También se registra una sostenida baja en lo que son los abigeatos, y en el caso de las rapiñas hubo también un descenso del entorno del 6%. En homicidios hay un aumento de los mismos en lo que va este trimestre. Hay un pequeño aumento en hurtos. Hay una considerable baja en rapiñas, lo que consolida el trabajo que este ministerio viene haciendo con respecto a la lucha contra este delito que tanto aqueja a la población. Seguimos consolidando la baja, en este caso, en este trimestre, es del 6,3%. En violencia doméstica existe un aumento con respecto al año 2021 y se consolida la baja en abigeato. Estos números que debemos de analizar, todavía no lo hemos hecho en la policía, todavía no hemos tenido el análisis correspondiente como para desmenuzar lo mismo, tenemos estos números, pero queremos resaltar muy especialmente los números que pueden señalar ahí en pantalla la consolidación, por ejemplo, en rapiñas hacia la baja. Porque estábamos hablando de 8.500 rapiñas en el 2019, 9.000 rapiñas en el 2020 y ya en el 2021 6.894 y en el 2022 6.463. Son 2.100 rapiñas menos en nuestro país en el 2019 y son 2.500 rapiñas menos que en el 2020. No olvidemos que en el 2020 tenemos administraciones compartidas, porque los primeros 2 meses, enero y febrero, son de la anterior administración y solamente el mes de marzo es el que
asume el gobierno en el 2020, por lo tanto nosotros no podemos tener ese análisis que pueda disgregar lo que es nuestra administración de la administración anterior, porque existen 2 meses en donde solamente un mes de ese trimestre es de nuestra responsabilidad. Señores, hablando precisamente de homicidios, les contamos que fue asesinado un hombre de 28 años en la zona de Carrasco Norte, aquí en la capital del país. Fue trasladado con vida, pero falleció en una mutualista privada. Este jueves, cerca de las 9 de la noche, el 911 recibió el llamado de una mujer que denunciaba que su hijo había sido víctima de un ataque a balazos y que estaba gravemente herido. Cuando los policías llegaron a Horacio Acosta y Lara y Carlos María Sorín en el barrio Carrasco Norte, el herido había sido trasladado a una mutualista por particulares. En el lugar aún estaba una vaina de la pistola 9 milímetros y un arma blanca que habrían sido utilizados por los atacantes. 40 minutos más tarde, el hombre herido murió en el hospital. Fuentes de la investigación dijeron a Telemundo que el hecho respondería a una discusión de larga data entre vecinos. En el momento del crimen, los presuntos asesinos comenzaron a agredir a la madre de la víctima. El hombre, que salió en su defensa, recibió un disparo en el pecho que le provocó la muerte. Los investigadores tienen pista firme para dar con los responsables del crimen. De hecho, este viernes realizaron varios allanamientos, pero al momento no hay personas detenidas. En el caso trabaja personal de la Zona Operacional 2. Hoy en esta jornada, lo adelantamos allí en los principales titulares, habló por primera vez Nicolás Schiapacase, quien en el día de ayer, recordemos, llegó a un arreglo abreviado, un juicio abreviado, como se le llama realmente, allí a nivel de fiscalía, para poder seguir adelante con lo que es su carrera futbolística y estar durante los próximos 6 meses en detención domiciliaria, en arresto domiciliario. Habló en esta jornada y habló de temas que tienen que ver con lo que pasó el día que fue detenido en el pasado mes de enero y esa pistola que se le encontró entre sus ropas en ese vehículo que se dirigía al departamento de Maldonado, al Clásico que se iba a jugar. Dijo que el arma no era para ninguno de los hinchas de Peñarol, sino que era para uso personal, ya que había recibido amenazas y no sabía, él dijo y aclaró a los medios de comunicación, al igual que lo hizo ante la fiscal, que esa arma precisamente era robada. Uno cuando, en esta situación que me tocó a mí, le sirve para reflexionar mucho y pensar mucho. Siempre se soñaba con el día este, ¿no? De estar libre. Por suerte, gracias a Dios llegó y hoy estoy acá viviendo este momento. Sinceramente yo no estaba acostumbrado a esto, este estilo de vida no estaba acostumbrado, me tomó como de sorpresa, pero como te dije, las palabras de agradecimiento hacia el tanque, también tengo palabras de agradecimiento hacia la unidad 19, ¿no? Que desde el primer momento que llegué, tanto los presos como los funcionarios me recibieron de la mejor manera y por eso estoy muy contento también. Yo me transportaba, en un auto me transportaba con un arma, ¿no? Se dijo mucho que esa arma era para determinada gente, para hacia la barra de Peñarol y eso no fue verdad. El arma me transportaba porque yo la tenía como uso personal. Últimamente había recibido algunas amenazas, algún intento de robo y temía por mi vida, por mi familia, y como te cuento, nunca quise fomentar esa violencia que se dijo entre la parcialidad de Peñarol y Nacional ni la violencia en todo el deporte de Uruguay. Simplemente me transportaba con un arma que estaba ilegal y eso fue nada más lo que pasó. Sinceramente, la transportaba como uso personal nada más. El arma no era para nadie en común. El vínculo que tenía yo con la hinchada de Peñarol no era nunca personal, simplemente un vínculo normal cuando nos visitaban en los aromos o cuando nos pedían algún video o alguna camiseta para donar, pero como te digo, el arma en especial no era para nadie, simplemente era como uso personal para mí. La verdad, lo del arma robada no lo sabía, te soy sincero, no lo sabía. Más adelante vamos a volver con la palabra de Schiapacase para hablar estrictamente de lo deportivo, pero lo cierto es que tras la instancia de la pasada jornada, recordemos que la fiscal Carolina Dín de Maldonado señaló que la investigación continúa y centrada fundamentalmente en barras de Peñarol.
Tras la condena del futbolista Nicolás Chapacase por tráfico de armas, receptación y portes de armas de fuego en lugares públicos, la fiscal de la causa, Carolina Din, centra su atención en integrantes de la hinchada de Peñarol. El Chapacase cumplirá una condena de 6 meses de arresto domiciliario y 6 de libertad a prueba tras llegar a un acuerdo con la fiscalía. Din definió la pena en base a que el arma que se le incautó en un procedimiento de rutina durante el clásico de verano del 23 de enero no había sido utilizada en ningún crimen, al tiempo que el futbolista reviste la condición de primario absoluto. Ahora la fiscal se centra en identificar quién le dio el arma a Chapacase, que se sabe que había sido robada en Montevideo años atrás. En uno de los audios encontrados en el teléfono del futbolista asegura que un amigo de la madre le había ofrecido la pistola y que él se la compró. También en esos audios señala que prestó el arma a integrantes de la Barra Brava de Peñarol, otro elemento que se tiene en cuenta en la investigación. La fiscal también indaga el papel de la madre de Chapacase, quien en un audio sugiere saber que su hijo tenía un arma de fuego, al tiempo que un día después de su detención irrumpió en el apartamento de su hijo para llevarse unos bolsos cuyo contenido se desconoce. Todos estos elementos había llevado a la fiscal a identificar a 5 personas de interés en la causa. Lo que la fiscalía tiene claro es que el caso de Chapacase no termina con la condena del futbolista. Bueno, vamos a avanzar ahora con otras informaciones. Estamos comenzando lo que es la semana de turismo y ya en esta jornada de viernes con mucho movimiento a nivel del Aeropuerto Internacional de Carrasco, pero también a nivel del puerto de Montevideo, donde muchos uruguayos resolvieron viajar a la República Argentina. Se estima que aproximadamente unos 1000 partieron este viernes desde la terminal marítima. ¿Están viajando a Buenos Aires en familia? Sí, así es. ¿Es la vuelta a Buenos Aires después de la pandemia o ya habían viajado? Es la vuelta, en esta oportunidad es la vuelta. Sí. ¿Con alguna precaución más o...? No, lo necesario, lo que te piden y bueno, obviamente el esquema de vacunas. Aprovechando que está más barato allá que acá. Sí, por supuesto. Totalmente. Sí, ni que hablar, obvio. ¿Cuál es el programa? ¿Van a pasear, a visitar familia? No, a pasear y bueno, a comprar algo, ¿no? ¿Estás contenta que vas a viajar? Sí, ¿Ya conoces Buenos Aires o es la primera vez que vas a ir? es la primera vez. La veo que no le falta nada. Me llevo hasta el mate. Hasta el mate, bien. ¿Volviendo a viajar a Buenos Aires? Sí, de Buenos Aires nos vamos para el norte argentino. ¿A visitar familia o a pasear? Pasear. ¿Más tranquila ahora con el tema de que se abrió, digamos, por la pandemia? Sí, re tranqui. Somos argentinos, vamos a visitar a la familia. Ah, ¿y están viviendo en nuestro país? ¿Cómo llevan la vida en nuestro país? Bien, muy bien. Trabajo en el free shop, así que es una ida y un regreso. Y de regreso, solo por trabajo. Solo por trabajo. Ahora, ¿está viajando mucha gente con esto que está más barato Buenos Aires? Es que en realidad sí, los precios están, el cambio también favorece, o sea que sí. Un poco vacaciones, un poco de trabajo, mitad y mitad. Bien. ¿También aprovechando la baja de precios o qué? Sí, también, exacto. Viajamos a Buenos Aires, sí. Y aprovechando las vacaciones, ¿van a ver familia, amigos, paseo? Tenemos amigos, tenemos familia, pero vamos de paseo. Y además los precios están más baratos. Baratísimo, así que a comer y a tomar cerveza. Esto pasaba en el puerto de Montevideo, pero otro lugar donde hubo una intensa actividad fue en la terminal de ómnibus de Tres Cruces. Pese a que se esperó un incremento en este comienzo de la semana de turismo en comparación con otros años, si se toma en cuenta el año 2019, aún está un 30% por debajo lo que es el movimiento de la terminal de ómnibuses. La semana de turismo es un periodo de vacaciones donde aumenta el flujo de pasajeros en la terminal Tres Cruces. Este 2022 no es la excepción, y si bien aumentó el transporte interdepartamental, aún se está por debajo de los números de prepandemia. Va a ser un movimiento bastante alto, no como las semanas de turismo previas a la pandemia, todavía seguimos en el entorno de un 30% por debajo de aquellas épocas. Desde la terminal aseguran que habrá un movimiento de 9.000 ómnibus entre arribos y partidas y viajarán 220.000 personas. En cuanto a los destinos turísticos a visitar, creció el norte del país, pero la preferencia es Maldonado y Rocha. Destinos que crecen en una buena proporción, que son los del norte del país, Artigas, Rivera, Salto, Paysandú, también Colonia y Maldonado y Rocha. Esos son los que crecen en mayor proporción
pero no son los del norte los que llevan la mayor cantidad de pasajeros, sino que son los del este del país. Telemundo dialogó con algunos de los que decidieron viajar para disfrutar la Semana Santa. Flores, Trinidad. Ah, Flores, ¿estás de vacaciones? Sí, estoy de vacaciones, pero estoy acá por el estudio. Muy bien, ¿cuántos días te vas ahora? Me voy toda la semana hasta el domingo y el feriado lo paso acá. ¿A reencontrarte con la familia? Sí, por suerte. Y a Buenos Aires. ¡Ay, qué lindo! Re lindo. ¿Se terminó la pandemia? ¿Viajamos? Sí, viajamos. Por suerte, sí. Bien. ¿Van a pasear o tienen familia allá? Nos vamos a pasear, sí. From the United States. Okay, where are you going to go? Florianopolis. We're studying abroad here for the semester. Ah, okay. Do you like Uruguay? Yes, I do. I love it. A Florianópolis. A Florianópolis, qué divino. Tenemos el hijo allá. ¿A reencontrarse? Sí. ¿Hace cuánto que no lo ven? Y desde la pandemia no pudimos ir más, desde el 18. El último viaje que hicimos fue en el 18. Y por estas horas también muchos uruguayos se vuelcan a las rutas nacionales. Policía Caminera realizó recomendaciones. Bueno, ya tenemos implementado el operativo por Semana de Turismo, donde tenemos abocado el 100% del personal ejecutivo en tareas de prevención y fiscalización durante esta semana, que además esperamos un volumen alto de movilidad, un aumento significativo en lo que es el flujo vehicular, dado que venimos de 2 años de pandemia donde no se pudo salir y disfrutar del turismo. Este año que ya no tenemos restricciones sanitarias, se espera un volumen alto de flujo vehicular, por lo que las recomendaciones de siempre a la población: planificar con antelación el viaje. Esto nos ayuda a planificar paradas, no marcarnos una hora de llegada. A veces cuando nos marcamos una hora de llegada al destino, esto nos predispone a exceder límites de velocidad, a cometer maniobras imprudentes. Entonces, es bueno que el viaje sea parte de ese disfrute de Semana de Turismo. Si vamos a viajar con niños menores, por supuesto, como lo decimos siempre, deben hacerlo en el asiento trasero y con sistema de retención infantil, si aún no alcanzan el 1,50 m. Respetar las normas de tránsito, el uso del cinturón, el uso del casco si viajamos en moto, el no consumo de alcohol, sumamente importante también para tener una semana de disfrute y que no se convierta en un mal recuerdo por un siniestro de tránsito. Esta es una semana donde el sector turístico apuesta y mucho a lo que es la recuperación. Pese a ello, los operadores privados estiman que la recuperación del sector va a ser lenta realmente. La presidenta de la Cámara de Turismo, estamos hablando de Marina Cantera, señaló y recordó que todavía hay entre 5 y 10.000 trabajadores que permanecen en el seguro de desempleo. La temporada de otoño-invierno potencia algunos destinos, como los de termas, pero disminuyó la demanda en los de playa. El seguro de desempleo del sector está vigente hasta el 30 de junio, pero la Cámara de Turismo pide prorrogarlo hasta el verano. Por un lado, nosotros lo que tratamos siempre, en la pandemia es de dinamizar al sector para que el sector pueda absorber rápidamente, toda la gente que teníamos en seguro de desempleo. Todavía hoy, nos decía el ministro, podían llegar a quedar entre 5 y 10.000 trabajadores del sector turístico todavía en seguro de desempleo. Hotelería es uno de los rubros más golpeados, con créditos pendientes y escasa liquidez. Los empresarios siguen pidiendo asistencia del gobierno para recuperar competitividad, afectada también por el aumento de precios. Todos los precios, costo de la materia. Todos los precios están realmente con una problemática bastante fuerte en cuanto a tratar de lo que yo les decía, mantener esa dinámica que necesitamos tener para el sector turístico, pero también ajustar los precios para que la demanda además sea sostenida. Pese al levantamiento de la emergencia sanitaria, las recomendaciones de cuidados se mantendrán. Se van a seguir todas las recomendaciones que pida el gobierno y que pida Salud Pública, ¿no? En general, lo más común, que estamos escuchando en este momento es que a nivel operativo, y a nivel de personal, se va a mantener la mascarilla, por lo menos por ahora, Eso está casi que va de suyo. Bueno, y hablando precisamente de medidas para el sector turístico, el ministro Tabaré Viera anunció que las empresas del sector no van a pagar los adelantos tributarios, lo que es el IRAE y el patrimonio, lo van a abonar al finalizar el ejercicio, señaló el secretario de Estado. Luego de reunirse este jueves con el presidente de la calle Pou en la Torre Ejecutiva, el ministro Tabaré Viera informó que las empresas turísticas no tendrán que pagar adelanto de IRAE y de impuesto al patrimonio este año.
Lo que se exonera es la obligación de pagar por adelantado, no el tributo que se pagará al cierre del ejercicio. Era uno de los planteos que nos hacían las distintas cámaras y esto tiene que ver con que no tienen que hacer un adelanto en esos impuestos a cuenta de una reliquidación posterior. Entonces van a trabajar primero en la temporada, en este caso por ejemplo en turismo y en el año, y luego van a liquidar sus impuestos. No es que van a estar exonerados de IRA y de patrimonio, lo van a pagar, pero van a pagar efectivamente por lo que deban hacerlo una vez que liquiden de acuerdo a sus ingresos. El ministerio decidió que recién después de Semana de Turismo hará un balance de la temporada. Sin embargo, Viera adelantó que en el verano ingresaron al país unos 600.000 visitantes. No todos son turistas, pero la cifra está muy por debajo de las anteriores a la pandemia. Bueno, y hay buenas expectativas si pensamos en lo que es el departamento de Canelones, por lo menos así lo señala el hotelero Guillermo Marichal, allí en la ciudad de Atlántida, en la Costa de Oro. La verdad que estamos con buenas expectativas, muchas reservas para los primeros días sobre todo, y también para el final del fin de semana que viene. Parece que toda la semana va a haber una buena concurrencia de público acá a la zona de Atlántida, porque la verdad que estábamos con bastantes expectativas para esta semana de cómo se iba a ubicar con la cantidad de gente que íbamos a tener, pero realmente está con una buena ocupación para toda la semana. ¿Cómo se van a manejar con los protocolos? ¿Va a haber mascarilla dentro del hotel? ¿No va a haber mascarilla? Bueno, ahí esto es como un poco medio reciente, se terminó la emergencia sanitaria y hay como recomendaciones. Nosotros vamos a seguir trabajando con mascarilla, es lo que le estamos diciendo a nuestros colaboradores. Y bueno, las personas que vengan lo van a poder utilizar o no. Es como más que nada va a ser una sugerencia, no una imposición, que es lo que le vamos a pedir. Los protocolos, algunos protocolos se siguen manteniendo, el de la hotelería que no terminó aún, pero es como que cayó por su propio peso con esto, entonces como que no puede ser una imposición ahora en este momento, ¿no? Con respecto a la piscina. Sí, no, en la piscina vamos a seguir trabajando así, por un aforo, por un tema de que nuestra piscina particularmente no es una piscina muy grande, entonces pensamos de que todavía tiene que mantenerse así. Bueno, nos vamos a otras informaciones. Hablemos de la caja de los profesionales, porque la directiva resolvió en estas últimas horas bajar lo que son los salarios de los gerentes y de algunos funcionarios. Este descenso fue menor al presentado por topes en la ley de presupuesto. El directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios aprobó este jueves una rebaja salarial para los gerentes y funcionarios de la institución. En el directorio se presentaron dos mociones. Una que apuntaba a aplicar lo encomendado por la ley de presupuesto, que implicaba topear los salarios sin excepciones por debajo de los 245.000 pesos, que en los hechos significaría una rebaja mayor. La moción aprobada fue la de excepción, que estableció un tope cercano a los 400.000 pesos nominales para la gerencia general y 230.000 para las otras 6 gerencias. Anteriormente, esos montos eran de más de 600.000 pesos para la gerencia general y más de 300.000 para las otras. La Caja se encuentra en un momento crítico de su funcionamiento, donde se lleva adelante un proceso de reestructura para hacer frente a la crisis que atraviesa. Fuentes del directorio señalaron que es factible que se continúen tomando medidas tendientes a rebajar salarios. COFE manifestó su preocupación por lo que es la recuperación salarial y además criticó lo que es la política llevada adelante por parte del Poder Ejecutivo en materia de exoneraciones a empresas privadas. Esperan ser convocados por el gobierno para discutir, de lo contrario estarán analizando movilizaciones. En COFE hay preocupación porque la recuperación del salario real prometida no comienza.
Era un compromiso de toda la coalición, un compromiso asumido por el propio presidente antes en campaña y después de haber asumido en reuniones con COFE de que no iba a haber pérdida salarial en lo que tenía que respecto a su gobierno. Y vemos cada vez más lejos esa posibilidad, seguimos teniendo un 6% de pérdida más con lo acumulado de este año y las palabras del ministro nos preocupan mucho y bueno, es parte de lo que queremos plantear en la negociación colectiva que no hemos sido convocados, que iba a ser para los primeros días de abril, a ver que ratifiquen o no si las palabras del ministro son ciertas de que no va a haber recuperación salarial o que se va a cumplir con la palabra del gobierno y de toda la coalición. Las preocupaciones son dos: recuperación salarial y contención de la inflación. A eso se agregan las exoneraciones fiscales a rubros de la economía que para el sindicato no están equilibradas con la afectación del poder adquisitivo de los salarios. Hay que ver dónde terminan esas exoneraciones. Si quedan en el bolsillo de los empresarios, son ganancias para los empresarios. Vemos que hay pérdida salarial tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces, se tiene que fomentar el empleo, pero no a costa de subsidios para las empresas y que los trabajadores pierdan salario. Tiene que haber un equilibrio en no perder salario y subsidio a empresas que realmente lo necesiten para reactivar el empleo. Si es solo subsidio para las empresas y los trabajadores siguen perdiendo salario, es ayudar a los mayadores como plantean ellos. Esperan la convocatoria del Poder Ejecutivo y si no satisfacen los planteos, evaluarán movilizaciones. De no hacerse la convocatoria o de tener una respuesta de que no va a haber ajuste, que no se va a cumplir con la palabra dada, COFE evaluará movilizaciones y convocaremos al Departamento Público del PCNT para evaluar movilización en conjunto con todos los públicos. Bueno, y hablando precisamente de convenios salariales, el Sindicato Único de la Construcción, el SUNCA, llegó a un acuerdo por el 9,9% de incremento. Además, hay una cláusula gatillo por inflación. El ajuste es parte de un convenio de mayo de 2020, vigente hasta marzo de 2023. Firmamos porque contenía elementos que nos permitían sostener el salario, que era el primer objetivo, durante todo el periodo. Por eso esta fórmula salarial tiene cláusula gatillo que asegura el salario en caso de crecimiento inflacionario a mediado periodo y por supuesto tiene el componente más importante que sostiene el salario real, que es el correctivo a final de cada periodo. El sindicato de la construcción ajustó salarios 9,9%, retroactivo al 1 de abril. El SUNCA destacó el ajuste sin pérdida salarial. Justificó que fue uno de los sectores que no se detuvo a pesar de la pandemia. Nosotros entendíamos en ese momento que no correspondía firmar ningún convenio que no contemplara sostener el salario, teniendo claro que la industria de la construcción, vuelvo a reiterar, eran los sectores que mantenían actividad. Y bueno, eso nos dio la razón, porque durante todo el periodo no perdimos salario, no perdimos empleo, e incluso la industria de la construcción hoy está en un crecimiento importante de los niveles de ocupación en la industria, ¿no? Cotizaciones de cierre de las principales monedas. Dólar 40.35 a la compra, 42.75 a la venta. Euro 42.84, 47.84. Real 7.74, 9.74. Peso argentino 0.07, 0.37. Unidad indexada 5.3326. Unidad reajustable 1.428,01. Hacemos la primera pausa en esta edición central. Venimos enseguida, tenemos más información para compartir con ustedes. Se acerca el aguinaldo y como todos los años, volvió Triplicash. Con Triplicash te llevas 3 aguinaldos. Sí, Triplicash tu aguinaldo. Llévate el dinero en efectivo al instante. Vení, te esperamos con la calidez de siempre en nuestras sucursales de todo el país. Hoy más que nunca, sabemos que los que escriben la historia del futuro son los maestros, y ellos marcarán la vida de las futuras generaciones. Si tu vocación es ser un educador del siglo XXI, te ofrecemos una formación profesional de alta calidad. Inscripciones abiertas para las carreras de maestro en educación primaria y maestro en la educación de la primera infancia. ¿Querés ser parte del futuro? Te esperamos. Informate por el 2901-1254. Mira, te tiro un dato.
Porque los que somos Movistar siempre tenemos datos. Venite a Movistar con esta oferta de 50 GB y 150 minutos para hablar a cualquier compañía por solo 539 pesos por mes. Si todavía no sos cliente, venite a Movistar que mantenés tu número. Hola, ¿cómo andan? Soy Federico del Autoservice. ¿Y saben qué? Desde que tengo Handy puedo cobrar con todas las tarjetas del mercado. Además, recibo el dinero mucho antes. Veo todas mis ventas y cobros en un solo lugar. Tengo acceso a préstamos y encima me dan el post. En el barrio me dice: Fede, ¡te vas para arriba! Llegó Handy, una nueva forma de cobrar, única en Uruguay. Acepta todas las tarjetas con un solo contrato. Vende online y por redes sociales. Visualiza todas tus ventas en nuestra aplicación. Cobra en el día y accede a préstamos. Y además, te damos el post. Hacé crecer tu negocio. Entrá ya a handy.uy. Handy, una mano para tu negocio. Es una presentación de Banco de Seguros del Estado, sponsor oficial. Muy bien, se viene la semana de turismo y comenzó la tradicional Vuelta Ciclista del Uruguay. Vamos a repasar esta y otras informaciones del deporte. Vuelta Ciclista del Uruguay en marcha, tren controlado hasta Maldonado, 140 kilómetros. Si hay un deporte que convoca a todos, quien no tuvo viento en la cara, si hay un deporte que no cobra entradas y se da el lujo de pasear por todo el país, ese es el ciclismo. 23 equipos para la vuelta en la edición 77, 3 extranjeros, 2 brasileños, un nicaragüense, 10 etapas y todo finalizará el 17 de abril y luego empieza el año. Biguá definirá la final de la Copa de las Américas ante San Pablo, el enorme San Pablo que derrotó a Minas y llegó a su 8º triunfo consecutivo. San Pablo, bueno, paradito, grandote, y Biguá llenando el tanque para dar pelea mañana a las 7 de la tarde en Río de Janeiro en la final de América. Malvin le ganó a Urunday Universitario 96-80, 30 dejó el Malvin 2-0 y si gana se mete nomás. Así es Malvin. En el circuito español de Cartagena, el piloto uruguayo Facundo Jambías se sigue entrenando para el campeonato del mundo en MotoGP. Jambías registró los mejores tiempos en piso seco y bajo lluvia. Fue una presentación de Banco de Seguros del Estado, sponsor oficial de la Celeste. Señores, vamos a avanzar ahora con el panorama internacional. 50 muertos dejó un ataque con misil a una estación de tren en Ucrania. El presidente de este país, Volodymyr Zelensky, calificó la acción de maldad sin límites por parte de Rusia, quien negó esta acción. Un ataque con misil dejó este viernes al menos 50 muertos y cientos de heridos en la estación ferroviaria de Kramatorsk, en el este de Ucrania, desde donde miles de civiles huyen por temor a una inminente ofensiva rusa. El misil cayó sobre las 10:30 de la mañana, una hora a la que cientos de personas, entre ellos ancianos, mujeres y niños, acuden desde hace días a la estación para esperar un tren que los saque de la ciudad, la capital de la parte de la región del Donbass, aún bajo control ucraniano. No entendía qué pasaba, todos estaban ahí esperando el tren dentro del hall, entonces escuché un estallido. En general nuestra defensa aérea derriba un cohete. Entonces comenzó el bombardeo. En los restos retorcidos del misil se podía leer con letras blancas y en ruso la inscripción "por nuestros niños". La frase es utilizada a veces por los separatistas prorrusos para referirse a sus hijos muertos en la guerra del Donbass que comenzó en 2014. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky calificó el acto de maldad sin límites por parte de Rusia e informó que 300 personas resultaron heridas. Por su parte, Moscú negó su responsabilidad en la tragedia y denunció una provocación de Kiev. El objetivo de este ataque orquestado por el régimen de Kiev era impedir que la población civil se fuera de la ciudad para poder usarla como escudo humano, afirmó el Ministerio de Defensa ruso. Las autoridades ucranianas llevaban días pidiendo a la población que evacúe la región del Donbass. Mientras, en el otro extremo de Ucrania, autoridades europeas visitaron el viernes la ciudad de Bucha. En esta localidad, al noroeste de Kiev, decenas de cuerpos fueron hallados el 2 de abril tras la evacuación de las tropas rusas que invadieron Ucrania. Aquí ha ocurrido lo impensable.
Hemos visto el rostro cruel del ejército de Putin. Hemos visto la crueldad y frialdad con la que ocuparon la ciudad. Aquí en Bucha vimos nuestra humanidad destrozada. El mundo entero está de luto con el pueblo de Bucha. Este viernes los investigadores ucranianos empezaron a exhumar los cuerpos de una de las fosas comunes encontradas, como primer paso para determinar si fueron víctimas de crímenes de guerra, como lo afirman las potencias occidentales y el gobierno de Ucrania. La presidenta de la Comisión Europea se reunió con el mandatario ucraniano en Kiev y le entregó un documento con las bases para su incorporación al bloque, afirmando que Ucrania pertenece a la familia de Europa. En otro orden, les contamos que el gobierno de Israel dio libertad de acción a la policía y a los militares tras lo que ha sido la escalada de atentados de las últimas semanas. Las fuerzas de seguridad están en alerta ante lo que es el inicio del Ramadán. El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, anunció este viernes que daba la libertad de acción total a las fuerzas de seguridad para derrotar al terror, tras el último de una serie de ataques que dejó 3 muertos cuando un palestino abrió fuego en una zona de ocio en la ciudad de Tel Aviv. No hay ni habrá límites para esta guerra. Estamos concediendo libertad de acción total al ejército, al Shin Bet y a todas las fuerzas de seguridad para derrotar el terror. Después de horas de búsqueda con cientos de efectivos, la policía israelí afirmó este viernes que logró abatir al atacante que, según el Servicio de Inteligencia Interior, Shin Bet, tenía 28 años y no se le conocía una afiliación a una facción armada. La policía desplegó más de 1000 agentes en la ciudad luego que el atacante se diera a la fuga. Se trata del cuarto ataque en poco más de 2 semanas en Israel. La policía y los servicios de seguridad interior israelíes han detenido a decenas de personas por su supuesta relación con el Estado Islámico. Las fuerzas de policía israelíes se encontraban en alerta máxima ante el primer rezo del viernes del Ramadán, el mes de ayuno musulmán, en la explanada de las mezquitas de Jerusalén. El año pasado se produjeron enfrentamientos entre palestinos y policías israelíes durante las concentraciones por el Ramadán en Jerusalén Este, sector ocupado por Israel desde 1967. Señores, volvemos ahora a nuestro país y vamos a hablar de lo que ha sido la polémica generada en el departamento de Canelones con la votación del fideicomiso de la administración del intendente Yamandú Orsi, que contó con el apoyo de un voto de un curul del Partido Nacional, precisamente el edil Juan López, quien anunció, o mejor dicho, ratificó en estas últimas horas, que no va a renunciar a su banca y pidió además reunirse con el directorio del Partido Nacional. La renuncia anunciada no se concretó, o al menos por ahora. El edil no envió una nota de renuncia al Partido Nacional y pretende reunirse con el directorio blanco después de Semana de Turismo, según dijo al diario El País. No voy a renunciar, voy a pedir que me reciba el directorio, dijo López al diario. El miércoles, el presidente del directorio, Pablo Iturralde, informó que había llegado a un entendimiento con el edil y que este ya no pertenecía más al Partido Nacional. Este viernes, Iturralde dijo a Telemundo que no había recibido una nota de renuncia, pero reiteró que hubo un entendimiento. Aclaró que López no fue expulsado del partido. Además, Iturralde le solicitó al edil que entregue su banca, al entender que le pertenece al Partido Nacional. El martes, el edil Juan López dio el voto que la administración del intendente frente amplista Yamandú Orsi necesitaba para un fideicomiso de obras por $44 millones. Su voto fue contrario a la posición que la departamental y el partido habían adoptado. El directorio blanco volverá a reunirse después de Semana de Turismo. Telemundo quiso comunicarse con el edil López, pero no tuvo respuesta. Bueno, y quien sorprendió en esta jornada con declaraciones fue el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, quien respaldó lo que fue el accionar del intendente Yamandú Orsi, el frente amplista en Canelones, a quien lo calificó como su amigo. Dijo que él también había hecho lo mismo que el intendente canario. El intendente de Durazno aseguró que lo que hizo Yamandú Orsi es lo mismo que han hecho él y otros intendentes. ¿O hay algún intendente que no lo ha hecho? ¿O a nivel del Poder Ejecutivo eso no se ha realizado? Después sí, está en la conciencia de cada uno de aquellos que van en contra de su partido. Pero yo, como intendente, en varias ocasiones lo he hecho.
El intendente de Canelones negoció con un edil del Partido Nacional el voto que le faltaba para aprobar un fideicomiso de obras en el departamento por 44 millones de dólares. Dirigentes blancos criticaron el acuerdo. El senador Sebastián da Silva acusó al intendente Orsi de comprar votos. El sector Alianza Nacional expulsó al edil de sus filas y el presidente del directorio blanco anunció un entendimiento para la renuncia del edil al partido. Acá no estamos hablando de que alguien se vendió o que se compró, no. Acá hay determinadas cosas que podemos entender que son beneficiosos para uno o para otro. Con esto me puedo ligar más de un tirón de orejas. Creo que hemos hecho una gran hoguera de una pequeña cenicita que está ahí en el piso. Bueno, vamos a seguir con la fuerza política de gobierno porque 8 diputados conformaron una bancada independiente, esto por diferencias surgidas con el lacayismo. A partir de ahora habrá 2 coordinadores de bancada en la Cámara de Representantes. En las reuniones de coordinación de los partidos políticos en el Parlamento se definen prioridades y orden de trabajo. Tienen frecuencia semanal y participan el presidente de Cámara y los coordinadores. Históricamente el Partido Nacional era representado por 2 legisladores, costumbre que la pandemia desplazó. Lo que suponía un criterio de alternancias que se empezó a ejecutar desde el primer año y a nuestro criterio en esta oportunidad esa forma de cambiar y rotar los coordinadores no responde a lo que nosotros entendíamos se había acordado inicialmente. El observador informó que esta diferencia generó discusión entre Álvaro Viviano y el coordinador del año pasado, Rodrigo Goñi, que en plena reunión de coordinación señaló a Pedro Gisdonian como sucesor. Cuestión que obligó a que un grupo de legisladores decidamos volver a la forma de organizarnos que tenía el Partido Nacional en su oportunidad previo a este periodo, concurriendo a la coordinación de los partidos con 2 representantes. Viviano quitó trascendencia a las diferencias y aseguró que el nuevo formato ya está en implementación. En la coordinación de los partidos políticos irá por la mayoría del diputado Gisdonian y representando a los sectores minoritarios concurriré yo. En las últimas horas, esos sectores minoritarios emitieron una declaración anunciando la designación de Álvaro Viviano como coordinador. Aseguran en el comunicado que la nueva expresión política no obstará para que la convivencia y la unidad partidaria se desarrollen en el marco de colaboración, armonía, confianza y lealtad inherentes al Partido Nacional e imprescindibles para el respaldo parlamentario de su gestión de gobierno. ¿Se marcan con este tipo de hechos los 2 bloques que tiene actualmente el partido? Puede ser, pero no está de alguna forma dimensionado de esa manera. No es orgánico, digamos. No es una cuestión orgánica, es una cuestión que se decidió entre los legisladores. Firmaron los representantes Mario Colman de Colonia, María Fajardo de Soriano, Joana Fort de 33, Eduardo Lorenzo de Río Negro, Nancy Núñez de Paysandú, Javier Radiccioni de Canelones, Pablo Viana de Montevideo y el también capitalino Álvaro Viviano. Vamos a seguir con temas políticos porque el Frente Amplio está rechazando que privados construyan y gestionen una planta potabilizadora como pretende OCE, una planta que extraería agua desde el Río de la Plata. El director, en representación de la oposición en el organismo, Edgardo Ortuño, afirma que es un mal negocio, no da garantías y además es inconstitucional. La planta tomaría el agua del Río de la Plata y alcanzaría para producir el 30% de lo que consume el área metropolitana. Un estudio de prefactibilidad estableció 5 opciones. Una de ellas, que contaría con el apoyo de la mayoría del directorio de OCE, prevé que un consorcio privado construya la planta y que la opere durante 28 años. El Frente Amplio sostiene que esa es la más costosa de todas las opciones. Implicaría pagar por año 12 millones de dólares más que si la operara el Estado. Son 330 millones de dólares más a lo largo de todo el contrato. Además, la oposición señala que el privado no tiene la experticia para potabilizar el agua y que es inconstitucional desde la reforma que la ciudadanía votó en 2004, que determinó que el agua potable y el saneamiento deben ser estatales. Y la razón es que justamente al ser un derecho humano fundamental y tan importante para la vida del agua, es el Estado el que tiene que garantizarle a todos los ciudadanos el acceso a la misma al menor costo posible. Por lo tanto, un sobrecosto de esta naturaleza me parece que, nos parece, ¿verdad?, que no corresponde. Lo que se plantea y lo que nosotros defendemos es que OCE sea quien contrate
la construcción de la planta, naturalmente, esa construcción que va a llevar 2 años, pero que asuma de pleno derecho la gestión y la operación y siga potabilizando el agua como lo hace hasta ahora. El Frente Amplio había proyectado construir una represa en Arroyo Casupá y había previsto financiamiento. Con el cambio de gobierno ese proyecto dejó de ser prioritario y se apunta al de la planta del Río de la Plata. El estudio de prefactibilidad señala que la obra de Casupá igual sería necesaria, pero más adelante, antes del 2037, si se construyera ahora la de San José. Bueno, nos vamos por un momento al litoral del país, donde hay preocupación por lo que será seguramente, y ya se está registrando, la caída en las ventas. Se especula, mejor dicho, que podría llegar hasta en un 50%, esto debido a la habilitación al cruce con la República Argentina, donde los precios están 4 veces más baratos que en el Uruguay. Y esto, evidentemente, señalan los empresarios y comerciantes, repercutirá en el empleo. Se terminó la emergencia y desaparecieron los controles que limitaban el cruce hacia Argentina. Una cola de 1 kilómetro se veía en el puente de Paysandú. Comerciantes de esas ciudades Salto y de Fraiventos aseguran que esto no es sorpresa. Sabían que iba a pasar y se lo dijeron al gobierno cuando pidieron medidas como reducción de impuestos. Hoy en día el cruza, se consume, están las cosas 4 veces más baratas y nosotros seguimos pagando los impuestos acá en Paysandú para poder trabajar. Y el panorama y el futuro que nosotros visualizamos es un futuro complicado donde va a haber, ya sumado a todas las complicaciones que tiene el comercio nacional y el productor nacional y el que genera mano de obra, aparte de todo esto, que son una carga altísima en los costos de seguridad social, en los costos de impositivos, en los costos de funcionamiento, en la pelea día a día por trabajar. A esto se le suma una disminución que nosotros estimamos en algunos casos del 50% en la pérdida de ventas, ¿no? Y eso significa pérdida de puestos de trabajo directa y van a cerrar muchas empresas. Los comerciantes sostienen que una diferencia cambiaria tan grande como la que hay ahora entre ambos países no se veía desde 1982. En esta jornada de viernes, deliveries, repartidores de la empresa Pedido Ya se movilizaron frente a Torre Ejecutiva. Los delivery protestaron este viernes y aseguran que el planteo que le hicieron a la empresa hace 15 días no tuvo respuesta satisfactoria. Denunciaron que desde hace 2 años Pedidos Ya ha bajado la tarifa que les paga, mientras la empresa era una de las más favorecidas económicamente por la emergencia sanitaria. No se justifica que nosotros cada día ganemos menos. Eso sumado al tema del costo de la vida. Cuando hace aproximadamente 2 años el costo de la nafta estaba en 42 pesos, 43 pesos. Ahorita está casi al doble. Eso implica la multiplicación de los gastos y del consumo y de la canasta básica. ¿Cuánto se ha reducido el salario por lo que ustedes cobran? En un orden del 20 al 25% nos han reducido nuestro salario. Somos un grupo de trabajadores que nos hemos visto afectados por el tema de la disminución del salario, el tema de la inseguridad, que es grave, totalmente grave, y hay una indiferencia de la empresa, ¿verdad? No tenemos respuesta ni de las autoridades ni de la empresa. Pedidos Ya respondió con un comunicado en el que afirma que sigue con atención los aumentos de costos operativos de los repartidores, especialmente los recientes aumentos de combustibles y los temas de seguridad, equipamiento y formalización, que han sido siempre prioridad para la empresa. Agrega que ha logrado un aumento del volumen de pedidos por repartidor, así como la reducción de distancias promedio por pedido. Sostiene que con eso neutraliza el efecto del aumento de costos y el mantenimiento del nivel de ingresos totales reales que en promedio logran los repartidores. Hacemos la última pausa, venimos en instantes nada más. Si querés que tu negocio ande volando, llegó Handy, una nueva forma de cobrar, única en Uruguay. Aceptá todas las tarjetas con un solo contrato, vende online y por redes sociales, visualiza todas tus ventas en nuestra aplicación, cobra en el día y accede a préstamos. Y además, te damos el POS. Hacé crecer tu negocio. Entrá ya a handy.uy. Handy, una mano para tu negocio. Bienvenido a adelgazaronline.com. Somos un tratamiento personalizado, innovador y de eficacia comprobada en el que se educan hábitos alimenticios y se aprenden herramientas para adelgazar de forma saludable y para siempre. Todo el tratamiento lo podés hacer online. Solo tenés que tener conexión a internet, una computadora, teléfono inteligente o una tablet. Inscribite y accede 2 veces por semana a un encuentro mediante videoconferencia en el que tu nutricionista y psicólogo te guían en el proceso.
En esa videoconferencia también estarán otras personas que, como vos, están en proceso de adelgazamiento. Con tu inscripción recibís también varios materiales escritos para guiar tu alimentación y cocinar saludable. Cambia hoy tu vida. Adelgazaronline.com. Afirma tu futuro en la ciudad de la costa y la Costa de Oro. Carreras cortas con la experiencia y el liderazgo de la UDE. Analista en marketing, comercio exterior, marketing digital y relaciones humanas. Inscripciones 2022 con bonificaciones especiales. En la ciudad de la costa y la Costa de Oro. Universidad de la Empresa. Tu carrera, tu futuro. ciudaddelacosta@ude.edu.uy. Pago en pago, vamos andando, de pago en pago la conocí. De pago en pago, yerba, yerba, claro que sí. Distribuye Botica del Señor. Señores, el Ministerio de Defensa anunció que habilitará lo que son las visitas a la denominada cárcel del pueblo. Así está la cárcel del pueblo después de décadas. El sótano, el piso húmedo, las rejas, las escasas instalaciones sanitarias. El Ministerio de Defensa Nacional resolvió autorizar las visitas desde el próximo sábado 23 y el cuarto sábado de cada mes con agenda previa. La cárcel del pueblo fue el lugar que el MLN Tupamaros usó para secuestros y detenciones clandestinas durante la década del 60 en una casa de la calle Polié, en el barrio Cordón. El ministro de Defensa, Javier García, dijo que es un lugar de la memoria y no tenía fundamento que estuviese cerrado, pese a ser un capítulo trágico y triste de la historia. En el mes de noviembre, ese sitio fue visitado por familiares de Ulises Pereira Reverbel y Frick Davis, quienes fueron secuestrados por el MLN. El ministro dijo que fue un acto de recogimiento sin difusión pública. Las Fuerzas Armadas tomaron la cárcel del pueblo en el año 72, aún en democracia, y durante la dictadura ese lugar fue usado como centro clandestino de detención. Por decisión judicial, la casa de la calle Polié está en manos del Ministerio de Defensa Nacional, informó el ministro. Otros temas, por más que falta una semana, ya comenzó a incrementarse lo que es la venta de pescados. Se espera que desde el próximo día miércoles suba aún más lo que es la comercialización de este producto, que ha tenido un incremento de entre el 5 y el 8%. La venta de pescado viene muy bien, por suerte, la gente sigue comiendo. A partir de la pandemia, por suerte, nunca bajó la venta y se mantuvo estable, por suerte. ¿Hubo un aumento en los precios entre un 5 y un 8% del pescado? Sí, hubo un aumento al aumentar el combustible, como todo sube, ¿viste? Subió 20 pesos, 15 pesos, 20 pesos, 30 pesos por ahí, más o menos. ¿Qué más se está llevando? Y lomo, en realidad, por ahora bastante lomo. Lomos de merluza, que es lo más clásico, sí, lomos de pescadilla calada también. La gente viene a buscar mucho pescado fino, que es el lenguado, la brótola. Por el momento brótola no hay, lenguado hoy sale un poco, así que bueno, sí, es eso. ¿Un aumento entre un 5 y un 8% del pescado? Los precios sí, aumentó el pescado, sí. ¿Qué compró en su caso? Un par de corvinas y bueno, teníamos encargue de bacalao, pero como no pudimos comunicarnos con mamá, que es la que entiende, vamos a dejar para después el bacalao. Muy bien. ¿Cuántas corvinas? Por ahora 2. Vamos a ver en la semana cómo sigue el menú. ¿Sigue siendo el bacalao y la corvina los pescados predilectos para Semana